Muy buenas tardes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a reunir con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como ingenieros e ingenieras forestales. Así que la más cordial bienvenida, ¿no? Bien, entonces voy a permitir registrar la lista. Alvarado Berta, Alvarado Berta, Alvarado Buenas Berta. tardes, señora presente. Berta, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Eh, Armijos Jefferson, Buenas Armijos. tardes, señora presente. ¿Cómo está, mi señor Jefferson? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez Juan, Benítez Juan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Señor Juan, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bermeo Jessica, Bermeo Jessica. Buenas tardes, presente. ¿Cómo está, mi señora Jessica? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cartuche Carla, Cartuche Carla. ¿Cómo está, mi señora Carlita? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cartuche Juan, Cartuche. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo Presente. está, mi señor Juan? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Erika, Castillo. Buenas tardes. Señora Erika, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Córdoba Jason, Córdoba Jason, Córdoba Jason. Buenas tardes, presente. ¿Cómo está, mi señor Jason? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, presente. Crespo Luis, Crespo Luis. Presente, ingeniero. Luis, buenas tardes. Saludarlo, bienvenido. Cueva Cristian, Cueva Buenas tardes, presente. Cristian. Cristian, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Espinosa Susana, Espinosa Susana, Espinosa. Faicán Edwin, Faicán Edwin. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fajardo Natalia, Fajardo Natalia. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi Buenas señora? tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Guamán Jenny, Guamán Jenny. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Jaramillo Allison, Jaramillo Allison, Jaramillo Allison. Buenas tardes. Allison, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Jumbo Jefferson, Jumbo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está, mi señor Jefferson? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Luzón Carlos, Luzón. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Masache Yulisa, Masache Ingeniero presente. Yulisa, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Morales Jan, Morales Jan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Moreno Carlos, Moreno. Presente. ¿Cómo está, mi señor Carlos? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Brian, Morocho. Presente. Buenas tardes. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que llegó a la ONU. Ordóñez Rosa. Buenas tardes, ingeniero presente. Rosa, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Ortega Oscar, Ortega Oscar. Ingeniero, buenas tardes, ¿Cómo presente. está, mi señor Oscar? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Patiño Jocelyn, Patiño. Buenas tardes, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi señora Jocelyn? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Pérez Joana, Pérez Joana. Buenas tardes, ingeniero presente. Señora Joanita, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Pinta Gabriela, Pinta Gabriela. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Poma Carlos, Poma Carlos, Poma Carlos, Poma Carlos. Quispe Juan, Quispe Juan. Buenas tardes, ingeniero presente. Juan, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rangel Alexis, Rangel. ¿Cómo está, mi señor Alexis? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rogel Leslie, Rogel Leslie. Ingeniero, buenas tardes, presente. Ingeniero, unos minutitos antes de que empiece la clase, el compañero Carlos Poma me llamó diciendo que se le había ido la luz, pero que en cuanto vuelva ya se conectaba. Oye, se comunicaba. No hay ningún problema, tranquila, no se preocupe. Sarango Ok. Daisy, Sarango Daisy. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Daisy? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Torres Melisa, Torres Melisa. Buenas tardes, ¿Cómo ingeniero está, mi señora presente. Melisa? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Troya Jackson, Troya. Buenas tardes, ingeniero, presente. Señor Jackson, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Lilian, Ulloa Lilian, Ulloa Lilian. Buenas tardes, ¿Cómo está, ingeniero señora Lilian? presente. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Vázquez Joe, Buenas tardes, presente, ingeniero. Vázquez Joe, Vázquez Joe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Señor, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Vera Jocelyn.
Vera Buenas tardes, ingeniero, presente. Jocelyn, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. A ver, tal vez, Espinosa Susana. Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Miren que prácticamente ya estamos en la recta final de ir terminando ya las actividades académicas. Fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué rápido que pasa el tiempo. Fíjense que ya ustedes prácticamente, yo ya los veo en 10º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, ya en las postrimerías de la carrera. Fíjense cómo pasa el tiempo tan inexorablemente, ¿no? Por eso realmente hay que aprovecharlo al máximo el tiempo, ¿no? Ustedes hoy más que nunca necesitan aprovechar el tiempo al máximo para poder generar un buen proyecto de investigación de tesis y de esa manera poder acceder a un proceso de titulación exitoso que les permita conseguir el éxito, ¿no? Recuerden que el éxito en el caso de usted está cerquita ya, ¿no? Pero lógicamente el éxito se consigue pues con mucho esfuerzo, haciendo actividades y lógicamente haciendo un esfuerzo significativo. Yo siempre digo de que el esfuerzo que ustedes están haciendo ahora será reconocido en un futuro no muy lejano, ¿verdad? El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana y definitivamente todos creo que estamos acá para poder llegar a alcanzar el éxito. Yo creo que nadie está acá para realmente constituirse en un fracasado en la vida, para nada. Todos, por todos los medios buscamos realmente alcanzar el éxito, alcanzar la felicidad, y si podemos conseguir el éxito y la felicidad, cada uno de nosotros va a repercutir directamente en la familia, ¿no? En la familia ustedes saben que es el núcleo más importante y es el respaldo más significativo que uno tiene realmente como persona, como ser humano. Así que realmente pongamos toda nuestra mejor capacidad, toda nuestra mejor intención, nuestro mejor esfuerzo para que las cosas nos salgan bien. Yo siempre digo que aquí ya en este grupo de estudiantes ya no veo yo a estudiantes, ya veo ingenieros e ingenieras forestales que están insertándose a trabajar ya en las diferentes instituciones públicas, en las diferentes instituciones privadas. Aquí estoy viendo a los futuros ministros del ambiente, a los futuros directores del Ministerio del Ambiente, Logi Zamora Chinchipe. La semana anterior me daba tantísimo gusto escuchar que el día miércoles, creo que era el día jueves, se posesionaba el nuevo director para Loja y el Oro del Ministerio del Ambiente, y justamente un ingeniero forestal que no hace mucho tiempo, verán, formaba parte también de las aulas universitarias. Tuve el inmenso privilegio de ser su docente. El día miércoles, creo que era el día jueves, se posicionaba como director del Ministerio del Ambiente y todo el mundo lo felicitaba y le deseaba el mejor de los éxitos. Ustedes prácticamente están ya en ese camino, está muy cerquita la meta que se pueda cumplir, ¿no? Aquí estoy viendo a los futuros funcionarios de las diferentes instituciones públicas, privadas, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura, de las diferentes instituciones. Aquí veo a los diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Forestal, realmente en el recambio generacional que se tiene que dar realmente en la carrera. Claro, tiene que ser así, ¿no? Pero lógicamente se consigue en base al esfuerzo, en base al conocimiento y en base a las actividades. Y lógicamente para poder tener éxito como estudiante hay que primero prestar atención. Esa atención va de la mano de la comprensión y lógicamente sin dejar de lado la motivación, que yo siempre digo que la motivación es el Dios interno, es la fuerza, es el motor que nos mueve a los seres humanos, y sin descuidar la emoción. La emoción es la capacidad que tenemos las personas, que tenemos los hombres y las mujeres, por asombrarnos por las cosas pequeñas. Definitivamente no podemos dejar de asombrarnos por las cosas pequeñas. De mañana había enviado un audio en un podcast, una amiga, yo tengo una amiga cubana que tuve la posibilidad de conocerla cuando estudié en Cuba, y ella radica actualmente en Italia, y siempre me envía mensajes muy bonitos y me dice, bueno, para que los compartas, Víctor Hugo, con tus estudiantes. Oye, hay un audio precioso, ¿verdad?, sobre la felicidad. Y decía de que la felicidad, definitivamente todo el mundo quiere buscar la felicidad. Que nadie, así que no conoce en el mundo una persona que definitivamente quiera estrellarse contra la desdicha, ¿no? Todo el mundo está buscando la felicidad. Pero decía que la felicidad definitivamente radica en dos cuestiones fundamentales. Radica definitivamente en la decisión que se tiene como persona y que generalmente responde a dos palabras que son fundamentales. Mire, estaba asociando que justamente responde a algunas palabras de la planificación estratégica, ¿verdad? Dice que en la vida, para poder conseguir la felicidad, se necesita un qué y un cómo. Y dice generalmente que el qué proviene del corazón, fíjense. Dice que todas las personas, prácticamente desde que tenemos uso de razón, sabemos exactamente qué queremos ser.
Y lógicamente el cerebro dice que responde al cómo. Y dice que el cerebro generalmente es la conciencia, es la voz interna que tiene cada persona. Y dice que para poder lograr la felicidad, primerito, hay que hacerle caso al corazón. Fíjense, dice que el corazón generalmente es el que se va siempre a la ofensiva, es el que se lanza. Y que el cerebro, en cambio, le dice, no, mira, no, tranquilo. Dice que el cerebro, en cambio, se mantiene siempre a la defensiva. Pero los seres humanos, dice que lo más importante para poder conseguir la felicidad es tratar de dominar a nuestra mente. Es decir, que definitivamente eso que nosotros tenemos en lo interno del ser humano no nos puede dejar dominar. Es decir, todos exactamente sabemos qué queremos ser en la vida. Exactamente. Entonces dice que tenemos que darle realmente auge, tenemos que darle luz verde a eso que nos viene del corazón. Y después esperar en el cómo, ¿no? En el cómo articular. Y que el cómo, lógicamente, viene de la mano de la formación académica, viene de la mano del sacrificio que hace cada persona, pero que radica fundamentalmente en la capacidad, que yo estoy en la capacidad de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, miren qué interesante definitivamente llegar al estado en el cual ustedes se encuentran, en donde prácticamente están a punto de conseguir la meta, que es ser ingeniero e ingeniera forestal. Miren, otra cosa es ya con uno con un título bajo el brazo, definitivamente eso lo habilita para abrir muchas puertas. Así que, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, no desmayemos. Pongamos realmente el último esfuerzo para que las cosas nos salgan extraordinariamente bien. Pero de la mano lo que yo siempre digo, de la más absoluta sencillez, de la más absoluta humildad, tratando de manejar el perfil más bajo que podemos tener los seres humanos, no confundiendo la humildad tampoco con la pobreza, ¿no? Y lógicamente de la mano de lo que más amamos, de lo que más queremos, que es nuestra familia, ¿no? Entonces aprovecho del espacio para realmente alentarlos, a motivarlos, a que sigamos adelante, que sigamos luchando, que definitivamente tratemos de poner nuestra mejor capacidad, nuestra mayor perseverancia, para hacer efectivo lo que dijo Henry Ford, ¿no? Que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. No tiene objeto uno hacer las cosas bien cuando generalmente la mamacita nos seguía con el chicote, ¿no? Estaba sobre nosotros. Lo interesante es hacer las cosas bien cuando uno realmente está solo, se desenvuelve solo y está en la capacidad de poder demostrar lo que uno es como persona, lo que uno es como ser humano, es decir, lo que uno realmente ha cosechado en el seno del hogar, esos valores de la ética y la moral que son de fundamental importancia, ¿no? Hoy en día la sociedad exige profesionales éticos, necesita personas solidarias, personas realmente leales, que estén en la capacidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a referirme a un aspecto fundamental en la estructuración de todo trabajo de investigación, ya sea trabajo de investigación a nivel de tesis, trabajo de investigación ya en la vida profesional o en un trabajo de un proyecto de desarrollo, que es la metodología. Y justamente esta parte de la metodología lo he dividido en dos partes, porque yo diría que es la parte primordial. Justamente la metodología es la que responde al cómo hacer las cosas, ¿no? Y justamente pues en la revisión que hice de la última exposición que hicieron ustedes, algunos ya tienen bastante avanzada la metodología, sin embargo, a algunos les falta bastante también lo que tiene que ver con la metodología, ¿no? Entonces el día de hoy voy a dar algunos lineamientos relacionados con la metodología para ir estructurando en nuestro proyecto de investigación de tesis. Es decir, la idea es de que ustedes vayan incorporando los elementos que vamos a analizar el día de hoy y que los vamos a terminar de analizar la próxima clase para irlos incorporando ya en la metodología de nuestro proyecto de investigación de tesis. Recuerden que el proyecto de investigación de tesis, el último, el que hagamos al final y el que lo expongamos, definitivamente va a constituir en la prueba número 3. Y para mí realmente es la más importante porque esa es la prueba que definitivamente va a concentrar, va a condensar todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la asignatura, ¿no? Bien, entonces vamos el día de hoy a iniciar entonces con el análisis de la metodología. Les ruego por favor que los elementos que analicemos entonces en la tarde de hoy y que los vamos a terminar en la próxima semana, entonces los vayamos ya incluyendo en la metodología de nuestro proyecto de investigación. El objetivo es tratar de darles fundamentos teóricos, fundamentos científicos, para que vayamos incorporando entonces estos elementos en nuestro proyecto de investigación de tesis, ¿no? Bien, voy a partir con una frase introductoria que a mí particularmente me gusta mucho, porque en investigación, miren, en investigación no existe
un trabajo terminado. No sé si me dan un comprendido, ¿están observando por favor la pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, les decía que cuando uno hace una investigación, definitivamente la investigación no es algo como vulgarmente decir soplar y hacer botellas, ¿no? El investigador siempre está aprendiendo. Yo por eso siempre digo que la investigación, para mi modesta manera de pensar, es el arte de acertar y de errar. Es decir, cuando el investigador realmente logra pegar en el clavo, es una verdadera felicidad. Pero a veces cuando el investigador no da donde prácticamente había apuntado, el investigador comienza a deprimirse y prácticamente no debería ser así, porque el investigador incluso puede arrepentirse hasta el último de hacer su investigación. Y esta frase justamente tiene relación con aquello. Dice Aristóteles que es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo, ¿no? Es decir, en investigación no existen verdades finales, no existen verdades absolutas. Es decir, yo no puedo decir, saben que esto se hace de esta manera y no existe otro camino, no existe otra forma de poderlo hacer. Es decir, Aristóteles dice que si usted quiere definitivamente alcanzar una verdadera certeza, generalmente tiene que estar en la capacidad de poder dudar a tiempo. Incluso a veces uno hasta el último puede tener que cambiar el objetivo, puede cambiar, qué sé yo, el título, puede cambiar el problema de investigación, pero básicamente entonces hay que tener muy claro que en la investigación científica, para poder tener una certeza, hay que saber dudar a tiempo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con el análisis de un contenido que para mí es de fundamental importancia, que tiene que ver con la metodología, Y básicamente este componente o este contenido de la metodología lo vamos a dividir en dos grandes conferencias, ¿no? Esta que la vamos a impartir en la tarde de hoy y la que vamos a terminar la próxima semana. Justamente la idea es un poco irles dando tiempo también para que vayan preparando ya sus proyectos de investigación, irlos apuntando y los afinando para ir incorporando realmente las observaciones que hemos ido realizando a lo largo de la asignatura, ¿no? Cuando uno habla generalmente de investigación, como decían antes, todo el mundo sabe qué hacer. Es decir, incluso dice este audio que les contaba, que desde el punto de vista personal, los seres humanos, desde que tenemos uso de la razón, sabemos exactamente qué queremos hacer en la vida, qué queremos ser incluso en la vida. A ver, los padres siempre les preguntan a los hijos pequeñitos, le dicen, hijo, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, no? Y el niño siempre dice, bueno, yo quiero ser doctor, quiero ser médico, etcétera, etcétera. Es decir, siempre sabemos qué hacer. Y entonces, según la otra parte, desde el punto de vista de la planificación académica, de la planificación estratégica, ese qué hay que ponerle un cómo. Y desde el punto de vista de la investigación científica, la metodología responde al cómo hacer las cosas. Y entonces el día de hoy vamos a ver algunas técnicas, algunos instrumentos para poder recolectar la información. Primero vamos a definir lo que es una técnica para poder recolectar la información. Generalmente una técnica para poder recolectar la información tiene que ser un conjunto ordenado de procedimientos, de actividades, de herramientas que permiten hacer algunas cuestiones fundamentales. Primero, a mí me permiten recoger la información, me permiten levantar la información, es decir, tomar datos. Esa información, para que sea fidedigna, para que sea creíble, tiene que ser validada. Y generalmente se hace validada cuando nosotros analizamos la información que hemos obtenido de los diferentes objetivos de la investigación y la sometemos al análisis estadístico. Por lo tanto, entonces, cuando uno se hace una investigación, cuando uno ya traza el diseño de la investigación, cuando uno ya tiene el experimento de la investigación, lo primero que comienza a levantar, lo primero que comienza a recoger son datos. Esos datos, una vez que usted hace el procesamiento de esos datos, la sistematización de esos datos, el análisis de esos datos desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del diseño experimental, usted va a llegar a obtener resultados. Y en función de esos resultados, usted va a derivar conclusiones. Por lo tanto, entonces, hemos venido trabajando y hemos venido diciendo a lo largo de la asignatura, entonces, que las conclusiones no son una cuestión antojadiza del investigador, no es una elocuración, no es una generalización,
sino que las conclusiones son el resultado de los resultados propiamente dichos, es decir, que se respaldan, se amparan, se apuntalan en los resultados. Entonces, las técnicas de recolección de datos deben permitir entonces recolectar datos. Esos datos hay que hacer una interpretación a través de los resultados y en función de los resultados a mí me van a permitir establecer conclusiones. Por lo tanto, entonces, es de fundamental importancia conocer y validar la importancia que tienen las técnicas o los instrumentos para la recolección de los datos. Decimos claramente que las técnicas o los instrumentos para recolectar los datos son cualquier medio, cualquier recurso que nos permiten entonces recolectar los datos o la información necesaria, ¿no?, que se ha establecido luego de ejecutarse la investigación. Es decir, vienen a constituir la fuente primaria de organización, la fuente primaria de información. Generalmente decimos que estos instrumentos para la recolección de datos son instrucciones claras que realmente se orientan al investigador para poder realmente obtener la información específica. Es decir, a través de estos instrumentos de recolección de datos es de que el investigador o la investigadora comienza a levantar la información en base al experimento que él ha trazado. Y lógicamente ese experimento que él ha trazado está diseñado en base a los objetivos de su investigación. Entonces, los instrumentos para recolección de datos son entonces el conjunto de medios ordenados, sistemáticos, que a mí me permiten recolectar, que a mí me permiten levantar la fuente de información necesaria para poder entonces luego interpretarla a través de mis resultados. Son también instrucciones que prácticamente lo orientan al investigador. Es decir, es como el camino por donde debe transitar el investigador para poder conseguir la información que está buscando, para poder conseguir la información que persigue en base a los objetivos específicos de su investigación. Por lo tanto, entonces, estos instrumentos para poder recolectar los datos, realmente es todo instrumento usado que básicamente se emplea en la investigación científica y debe cumplir 3 objetivos o 3 características particulares. Es decir, entonces cualquier instrumento no es realmente, qué sé yo, parte de la investigación. Debe cumplir algunas características fundamentales. Entonces, un instrumento para que realmente sea fidedigno, para que sea creíble, para que sea serio y me permita levantar información, debe cumplir con estos 3 requisitos indispensables. Primero, debe tener confiabilidad. Segundo, debe tener validez. Y tercero, debe tener objetividad. Entonces, todos los instrumentos que yo vaya a utilizar en la investigación científica deben cumplir con estos 3 requisitos indispensables. Primero, la confiabilidad. Segundo, la validez. Y tercero, la objetividad. Vamos a ver realmente qué características debe reunir un instrumento para poder recolectar la información desde el punto de vista de la confiabilidad, desde el punto de vista de la validez y desde el punto de vista de la objetividad. Si no se cumplen prácticamente estos 3 requisitos, es decir, la confiabilidad, la validez y la objetividad, prácticamente nuestro instrumento no será confiable, no será útil. Y si no es confiable y no es útil, los resultados no son legítimos, no son validados y por lo tanto, lamentablemente, nuestra investigación debería ser rechazada. Fíjense, entonces la metodología es de fundamental importancia trazarla manejando estos 3 conceptos fundamentales: la confiabilidad, la validez y la objetividad. Si mis instrumentos para la recolección de datos no cumplen con estas 3 características fundamentales, mi instrumento no será útil. Y si no es útil, generalmente los resultados que levanten no serán legítimos. Y por lo tanto, entonces, mi investigación lamentablemente va a ser rechazada. Debe ser rechazada porque la información no es confiable. La información no es fidedigna. En definitiva, la información no tiene el carácter de ser científica. Vamos a ver entonces qué características debe reunir el instrumento para ser confiable, para ser válido y para ser objetivo.
Primero, la confiabilidad. ¿Qué decimos que es la confiabilidad de un instrumento? Decimos que la confiabilidad generalmente es el instrumento que a medida generalmente que yo lo puedo aplicar de manera repetida a un sujeto o a un objeto, produce exactamente los mismos resultados. Es decir, produce resultados iguales que son consistentes y que son coherentes. Por ejemplo, yo he puesto el caso de un termómetro. Vamos a suponer que a mí me piden determinar la temperatura ambiental de una determinada microcuenca, de una determinada localidad, de una determinada comunidad, y utilizo entonces un termómetro. Cuando decimos que ese instrumento, que en este caso este equipo, me está arrojando una información que es confiable, cuando la información es consistente, es decir, yo determino, hago una lectura y resulta ser que me da 22 grados centígrados, voy al siguiente día y qué sé yo, está en ese orden de 22, 21, 20, 23 grados centígrados. Diré que ese instrumento es confiable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo mido la temperatura hoy, 22 grados centígrados, y dentro de una hora voy y me registra 5, me registra 10, o me registra 40, etcétera, etcétera? Yo diré que la información que está levantando ese instrumento, ese equipo, no es confiable. Y por lo tanto, si no es confiable, generalmente la información que estoy levantando en mi proyecto de investigación no tiene el respaldo, no es fidedigna, no es científica. Entonces, la confiabilidad se refiere al grado de aplicabilidad y de reproducción de datos que sean iguales. Es decir, si yo aplico un instrumento o un equipo a un sujeto o a un objeto, debe tratar de reproducir los resultados que sean más o menos iguales y de esa manera tener consistencia y coherencia en los resultados. ¿Qué decimos en cambio que es la validez? La validez, en cambio, decimos que es el grado en el que un instrumento mide exactamente lo que yo pretendo medir. Es decir, mide exactamente la variable que estoy pretendiendo yo levantar, que estoy pretendiendo evaluar, que estoy pretendiendo medir, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy haciendo una encuesta o estoy haciendo no sé, algún trabajo y es sobre biología de la conservación. Pues tiene que darme resultados sobre biología de la conservación. No me puede dar, qué sé yo, sobre cualquier otro resultado. O qué sé yo, estoy levantando información sobre la cuestión socioeconómica en la comunidad. Pues tiene que darme esa información. Si me da otra información que no tiene relevancia, que no tiene coherencia con la información que yo estoy queriendo levantar, decimos que el instrumento no tiene validez. Entonces la validez es el grado en el que un instrumento mide exactamente lo que yo quiero medir, la variable que yo pretendo medir. Ahí decimos entonces que estamos hablando de la validez. La tercera característica del instrumento era la objetividad. ¿Qué decimos en cambio que es la objetividad? La objetividad en cambio se refiere al grado en que el instrumento puede ser influenciado por alguna cuestión de sesgo, por una cuestión de rasgos, por una cuestión de tendencias que tenga el investigador. Y aquí siempre les digo yo lo que pasa generalmente en las investigaciones, cuando por ejemplo se hacen tratamientos. Vamos a suponer, por ejemplo, qué sé yo, un ensayo para poder buscar enraizamiento en estacas de cedro, en estacas de nogal, en estacas de aliso, y generalmente el investigador se apasiona por un tratamiento. Es decir, está sesgando la información, está realmente buscando una tendencia a lo que él le conviene. Entonces, no estamos hablando de una objetividad en el levantamiento de la información. De igual manera, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio de carácter sociológico o un estudio de carácter socioeconómico, ¿no? Y el investigador tiene cierta inclinación o tiene cierta animadversión por el racismo, por el machismo, y entonces siempre va a tirar para su lado, siempre va a sesgar para su lado la investigación. Y generalmente, qué sé yo, si está haciendo una investigación desde el punto de vista, por ejemplo, de género, hablamos una cuestión, o de un grupo etario, de un grupo étnico, siempre él va a tener realmente ventaja sobre aquel que él considera que definitivamente es mejor. Entonces, la objetividad tiene que ver mucho con el punto de vista del investigador. Es decir, el investigador no puede sesgar la información, no puede tener tendencias en la investigación.
No, ya, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner, dice, estoy utilizando un tratamiento y estoy utilizando, no sé, un enraizante, ¿no? Vamos a poner, o rotone, por ejemplo, ¿no? Y el investigador ya se apasiona por ese tratamiento. Es decir, ya está sesgando la información, ya está buscando una tendencia en la investigación. O, de lo contrario, si es una investigación de carácter socioeconómico, realmente si él tiene un poco, qué sé yo, de animadversión por la cuestión de los grupos etarios o por la cuestión de la discriminación contra lo femenino, contra la mujer, siempre él tratará de tener resultados adversos a aquello. Entonces, ahí no está hablándose de objetividad. Entonces, por eso realmente que los instrumentos deben obedecer a estas tres características fundamentales: a la confiabilidad, a la validez y a la objetividad. En el momento que nuestro instrumento cumple con esas tres características fundamentales, la información que estamos levantando en el ensayo será una información confiable, una información fidedigna. Por lo tanto, en función de los objetivos, del objetivo general, recuerden que decíamos que el objetivo general de alguna manera es la descomposición de los objetivos específicos. Si tengo tres objetivos, los tres objetivos específicos generalmente serán el resultado que permitan el cumplimiento del objetivo general. Es decir, el objetivo de alguna manera determina el qué hacer, ¿no? Con la metodología yo determino cómo puedo cumplir ese objetivo. Es decir, yo estoy dándole la parte de operatividad del objetivo. Y si yo realmente determino cómo cumplir, es decir, le pongo una metodología que sea adecuada a cada objetivo, me va a permitir recolectar los datos. Y lógicamente, para poder recolectar los datos, necesito esos instrumentos que tengan confiabilidad, que tengan validez y que tengan objetividad. Y en función de ese tipo de resultados que yo levanto con esos instrumentos, voy a poder apuntar al cumplimiento del objetivo general. Es la razón por la cual yo siempre les digo a ustedes que a veces con una sola investigación ni siquiera se puede cumplir el objetivo general. Es decir, uno de alguna manera tiene un acercamiento al objetivo general, pero a veces no se logra cumplir con una sola investigación. Y entonces ahí es cuando incluso se derivan otro tipo de investigaciones. Por ello entonces decimos y aquí realmente cobra fuerza el fundamento por qué definitivamente el objetivo general no se puede redactar con verbos de acción inmediata. El objetivo general realmente se nutre de los objetivos específicos. Es decir, con el cumplimiento de los objetivos específicos se cumple el objetivo general y algunas veces en parte se cumple. Es decir, con una sola investigación no se puede cumplir a veces el objetivo general. Por lo tanto, dentro del diseño de la investigación es de fundamental importancia dar una mirada a cómo construir los instrumentos para la recolección de datos. En algunos tipos de investigaciones, por ejemplo, en las investigaciones de carácter social, de carácter socioeconómico, incluso ya existen instrumentos previamente elaborados. Es decir, instrumentos que definitivamente ya están en la literatura y que usted los recoge, ¿no? Es decir, usted prácticamente los utiliza, ya los utilizaron otros investigadores. Por ejemplo, hablemos de algunas encuestas, algunos test de inteligencia, por ejemplo, ya son instrumentos validados incluso, son protocolos validados, son metodologías validadas que han sido utilizadas por otros investigadores en otro contexto geográfico, en otro contexto social, en otro tiempo. Entonces, existen ya este tipo de instrumentos que son previamente elaborados. O, por ejemplo, existen ya escalas que son validadas, ¿no? Que si yo quiero validar yo, por decir algo en fenología, y digo, no sé, existen escalas de 0 a 25%, decimos, no sé, tiene tal comportamiento, de 25 a 50, de 50 a 75, más de 75%. Es decir, ya existen diseños que han sido previamente diseñados. Sin embargo, también podemos diseñar nosotros el instrumento. Y el instrumento generalmente que diseñamos nosotros lo hacemos a la medida de nuestros objetivos específicos. Es decir, son diseñados en base a lo que queremos levantar la información. Entonces, el investigador debe conocer entonces que puede encontrarse con instrumentos previamente diseñados, es decir, cuando ya reportan en la información, en la bibliografía, en trabajos similares, y que usted los ajusta a su investigación. O también usted tiene que construir los instrumentos en base a las necesidades que usted quiere levantar en cada objetivo específico. Por lo tanto, entonces, voy a dar a conocer a ustedes algunas instrucciones
que es importante considerarlas por parte del investigador para poder construir un instrumento para la recolección de los datos, ¿no? Vamos a ver algunos elementos. Estos son algunos, mire, elementos que a veces yo los he ido recogiendo y los voy transmitiendo a mis estudiantes en base un poquito a la experiencia que se tiene revisando a veces proyectos de investigación, ¿no? ¿Qué instrucciones entonces deberían seguir para construir los instrumentos para la recolección de los datos? Primero, establecer las relaciones entre los aspectos que realmente tienen que ver con el problema de investigación. Recuerden que decíamos que el problema de investigación es un problema de la realidad actual. Y ese problema realmente está generando una gran cantidad de relaciones, una gran cantidad de consecuencias, y entonces el instrumento se valida en función del problema de investigación. Se pueden establecer también indicadores que se quieren medir, es decir, interrogantes a los objetivos específicos, es decir, yo voy sacando ya determinados ítems, determinados indicadores en función de lo que yo quiero medir en cada objetivo específico. Es de fundamental importancia definir o determinar el contexto donde se manifiesta el problema de investigación. Recuerden que decíamos que el problema de investigación hay que considerar dos características fundamentales en la definición del problema de investigación, que es el contexto en el espacio y en la temporalidad, ¿no? Es decir, en el contexto físico, en el contexto geográfico, en donde se manifiesta el problema de investigación y desde el punto de vista de la temporalidad. ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Es de fundamental importancia entonces considerar aquello para poder definir los instrumentos para la recolección de datos. Hay que comenzar a esbozar en base a la sistematización de las variables. Por eso es importantísimo que el investigador tenga en cuenta muy claramente cuáles son las variables que quiere investigar. Y en función de las variables que quiere investigar, entonces determina una metodología para poder levantar la información que corresponda a esas variables. Debe seleccionar técnicas e instrumentos adecuados para poder seleccionar la información. Recuerden ustedes que decíamos que las investigaciones utópicas o que son una utopía, realmente es algo, qué sé yo, idóneo, es algo excelente, pero es algo irrealizable. Yo debo seleccionar técnicas e instrumentos que sean adecuados, que sean realmente utilizables, que me permitan levantar información fidedigna. Debo con esa información construir los ítems o los elementos que voy a analizar. Es decir, ¿qué parámetros voy a analizar? Voy a analizar el porcentaje de contaminación, voy a analizar el porcentaje de sobrevivencia, voy a analizar el porcentaje de enraizamiento, voy a analizar el porcentaje de formación de brotes, etcétera, etcétera. Y en función de aquello, entonces, armo el instrumento. Y lógicamente, en el instrumento es de fundamental importancia considerar la redacción y la ortografía. Fíjense, una redacción ambigua, una redacción realmente contradictoria, definitivamente no va a conducir a nada. Yo siempre digo que el investigador debe tener toda la metodología en su disco duro, ¿verdad? Debe tener en la parte cognitiva, en la parte de su mente, debe saber exactamente qué es lo que va a hacer en cada uno de sus objetivos. Y lógicamente, pues ustedes saben que la ortografía, pues es una carta de presentación, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, he revisado algunas tesis, por ejemplo, en donde abundan una cantidad de faltas de ortografía. En alguna oportunidad se hacía una presentación de resultados de tesis, en donde, por ejemplo, conclusiones ponían con C. En vez de poner discusión, ponían discusiones. Entonces, es de fundamental importancia cuando se construye el instrumento, armar bien el instrumento. Desde el punto de vista de la redacción, que tenga coherencia, que tenga pertinencia con los objetivos, con los problemas que vamos a investigar, pero sobre todo tener mucho cuidado con la ortografía. Hay que establecer parámetros o escalas de medición. En algunos casos hay que construir esas escalas. En algunos casos el investigador tiene que, en base a información, en base a referentes, en base a bibliografía, puede construir las escalas, pero qué sé yo, por ejemplo, para determinar el número de raíces, porque puede decir, a ver, voy a construir una escala que diga alto, medio y bajo, y digo, qué sé yo, alto, por ejemplo, si tengo más de 10 raíces, medio si tengo, qué sé yo, entre 5 y 10, y bajo se tiene menos de 5 raíces por estaca. Estoy construyendo los parámetros o las escalas.
Pero en algunos casos, por ejemplo, qué sé yo, ya existen, por ejemplo, escalas que ya son establecidas por otros autores. Por ejemplo, para el estudio de la fenología, para poder determinar los parámetros de floración, los parámetros de fructificación, los parámetros de foliación, ya hay parámetros que están establecidos, ¿no? Por ejemplo, que si yo hay la metodología de Fonker, por ejemplo, que determina parámetros, dice de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de más de 75, entonces ya le permite a usted tener un indicio, tener prácticamente una prueba para poder realmente establecer los parámetros. En algunos casos, especialmente cuando se tratan de encuestas, es de fundamental importancia someter al instrumento a una prueba piloto. Es decir, para ver cómo funciona mi instrumento ya en la práctica. ¿En qué consiste la prueba piloto? Consiste prácticamente en hacer una prueba exploratoria, una prueba preliminar, para ver hasta qué punto de vista tiene confiabilidad, tiene validez y tiene objetividad el instrumento que yo estoy planteando para poder levantar la información. Entonces, en algunos casos es importante decir, les voy a aplicar, por ejemplo, esta encuesta a un grupo de unas 10 personas nomás para ver cómo reacciona el grupo meta, para ver cómo reacciona las personas a las cuales yo voy a encuestar. Entonces, hago una pequeña prueba piloto. Debo verificar la confiabilidad y la validez. Ya decíamos lo que era la confiabilidad y la validez. La confiabilidad va de la mano de que el instrumento realmente determine las mismas lecturas cada vez que usted hace qué sé yo, un levantamiento de la información. Y la validez que tiene que realmente es el grado, decíamos, de medir exactamente lo que yo quiero levantar, la variable que yo quiero hacer. Es decir, el instrumento debe cumplir con la confiabilidad y la validez. Y en algunos casos, incluso es de fundamental importancia tratar de redactar un manualito de instrucciones, ¿no? Para que el investigador realmente sepa cómo hacer la evaluación. Por ejemplo, yo a veces en cultivo de tejido les digo a los estudiantes, por ejemplo, a ver, un explante, solito el explante, vale el 100%. Si se contamina la cuarta parte, el 25%. Si se contamina la mitad, 50%. Si se contaminan las 3/4 partes del explante, 75%. Y se contamina todo, 100%. Pero eso funciona igual también si forma callo, por ejemplo. Entonces, eso a veces es importante generar unos pequeños grupos de instrucciones claras, de reglas claras del juego, que permitan realmente levantar información fidedigna, información confiable. Porque puede ser que usted, qué sé yo, no pueda levantar la información y le diga, no sé, a alguien que le ayude a levantar la información. Entonces, si él tiene ese manual de instrucciones que son totalmente claras, esas instrucciones le permiten a cualquier persona tomar la información que usted está queriendo levantar o que usted está queriendo evaluar. Generalmente las técnicas que pueden acompañar en la metodología pueden ser de dos fuentes. Pueden ser de fuentes primarias o pueden ser de fuentes secundarias. Las fuentes primarias realmente son aquellas que son construidas por el investigador. Son aquellas realmente que él en base a la lectura, en base al conocimiento, en base a la experiencia o en base a la consulta con sus actores, con especialistas, con su director de tesis, con sus asesores, realmente llega a tener realmente información de primera mano. Dentro de eso está, pues, la observación directa, los experimentos, las encuestas, los grupos focales, las entrevistas, los cuestionarios, los test, las fotografías, es decir, información de primera mano que es construida, que es levantada por el investigador. Pero también ya existe información secundaria, es decir, cuando usted recurre realmente a tener información que ha sido levantada por otros y que está contenida en libros, en revistas, en tesis, que pueden estar en las bibliotecas, en documentos, en actas, en cartas, en películas, en videos, en periódicos, en datos estadísticos, en censos, en expedientes, en trabajos similares. Es decir, esa información usted no la levanta directamente como investigador, sino que esa información ya ha sido levantada. Y usted lo que va a hacer es una evaluación, va a hacer una sistematización. Miren, hoy en día se están estandarizando mucho los estudios bibliométricos con esto de la pandemia. Por ejemplo, yo tengo una tesista del proyecto Cinchona que posiblemente, creo que en este mes ya se está graduando, ya prácticamente tiene la aptitud legal, solo está esperando la fecha para graduación y ella trabajó en sistematización bibliométrica de información de Cinchona. Y entonces ella trató de ordenar.
Es decir, ella trabajó con datos, con información, con libros, con documentos, con revistas, con tesis, y hizo entonces una sistematización de la información. Entonces, cuando yo recurro a tener información que ya ha sido validada, que ha sido trabajada por otro investigador, estoy hablando de fuentes secundarias. Vamos a ver entonces, me quiero referir a la encuesta. Vamos entonces a referirnos a esta información primaria, que generalmente los investigadores estamos levantando a menudo este tipo de encuestas. En primer lugar, la encuesta es una técnica representativa del método cuantitativo, Y es lo que mayoritariamente se utiliza, ¿no? En algunas investigaciones. Por ejemplo, yo he revisado en los trabajos de investigación de ustedes, muchos están utilizando la encuesta como un instrumento para levantar la información. Pero generalmente hay personas que no saben hacer una encuesta, que no saben aplicar una encuesta y que no saben cómo se elabora una encuesta desde el punto de vista técnico. Generalmente cuando uno hace una investigación es de fundamental importancia para poder diseñar la encuesta, por ejemplo, considerar la muestra. Es decir, la representatividad que tiene la muestra en un conglomerado más amplio que es la población. Y en función de la muestra, entonces yo comienzo realmente a estandarizar el cuestionario, las interrogantes que yo voy a hacer, ¿no? Por eso decimos que forma parte la encuesta de los métodos cuantitativos, ¿no? Es decir, la encuesta a mí me permite realmente obtener una gran cantidad de información que mide las características tanto objetivas y subjetivas de la población. Esto es importante, ¿verdad? La encuesta no solo mide características objetivas, es decir, objetivables, que todo el mundo las ve, sino que la encuesta también, de alguna manera, me arroja información desde el punto de vista de la subjetividad, desde el punto de vista del imaginario de la población, ¿no? Y ese imaginario colectivo está en función de la experiencia, en función de la cosmovisión. Por eso las encuestas realmente permiten, realmente bien aplicadas, a levantar una gran cantidad de información de carácter cuantitativo, que obedece entonces tanto a características objetivables como también a características subjetivas de la población, que están en el imaginario individual o colectivo, que forman parte de su cultura, que forman parte de su experticia. Por ejemplo, qué sé yo, usted está averiguando, no sé, el uso que le dan a las plantas. En ese uso juega mucho que ver la parte objetiva, pero también la parte de la subjetividad. Es decir, cómo está empleando en las plantas. Y esas plantas caen en el plano de la subjetividad porque él realmente le está poniendo una dosis, un significado, conocimiento desde el punto de vista subjetivo. Subjetivo que obedece a su cultura, a su qué sé yo, educación, ¿no? A la cosmovisión. Qué sé yo, por ejemplo, para mí, posiblemente la ayahuasca no me diga mucho, ¿no? Pero en cambio sí puede decirle mucho la ayahuasca para alguien, no sé, de la etnia Shuar, ¿no es cierto? El maíz no puede decirme posiblemente mucho a mí, pero sí le puede decir mucho, por ejemplo, qué sé yo, a la etnia Saraguro. El arroz, por ejemplo, qué sé yo, posiblemente para nosotros, en cambio, sea una cuestión que está dentro de la parte de nuestro imaginario colectivo, que no está posiblemente para las comunidades indígenas. Entonces, dentro de la encuesta hay que considerar que la misma proporción, entonces, información de carácter objetivo y de carácter subjetivo que caen en el plano del imaginario individual y colectivo. Por lo tanto, entonces, la encuesta tiene algunas ventajas y también tiene algunas desventajas. Vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que tiene la encuesta, ¿no? Primero, la encuesta permite levantar rápidamente una gran cantidad de información de cualquier tipo de población. Es decir, yo puedo levantar en un corto tiempo una gran cantidad de información de cualquier tipo de población. Esa es una característica particular que tiene la encuesta. Otra ventaja, otra característica particular que tiene la encuesta es de que la información que yo obtengo es de carácter estandarizada. ¿Qué quiere decir estandarizada? Significa entonces que a todos los encuestados yo les aplico el mismo cuestionario, es decir, con las mismas preguntas. Por lo tanto, entonces, si la información es estandarizada, el cuestionario que yo les hago a toda la población de forma similar, de forma igual,
se facilite entonces el tratamiento informático y el análisis estadístico. Incluso ustedes saben que hoy en día, incluso yo puedo procesar la información automáticamente que el encuestado conteste la encuesta, porque ya es estandarizada. Esa es una ventaja fundamental que tiene la encuesta. Miren, por ejemplo, qué sé yo, los exit poll que se hacen, ¿no? Es decir, hace usted la encuesta a boca de urna y automáticamente ya existe el tratamiento de la información. Es decir, ya se puede hacer el análisis de la información. ¿Por qué? Porque a todos se aplicó exactamente las mismas preguntas. Esa es una característica particular que tiene la encuesta de ser estandarizada. Otra ventaja, que permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados, ¿no? Es decir, a mí me permite realmente levantar información muy valiosa de hechos que pasaron, ¿no? Y que realmente de la mano del encuestado me permite realmente a mí como investigador poderla recoger. Esa es otra gran ventaja que tiene la encuesta. Y otra gran ventaja es de la rapidez. Es decir, en un corto periodo de tiempo, yo puedo tener que recabar o poder reunir una gran cantidad de información. Como esa información decimos que la podemos estandarizar porque aplicamos el mismo cuestionario, es decir, las mismas preguntas a todos los encuestados, realmente yo rápidamente puedo hacer el procesamiento de la información. Por ejemplo, en esta maestría que estamos trabajando en una comisión que se formó en la carrera de Ingeniería Forestal, hicimos, por ejemplo, una encuesta dirigida tanto a los posibles maestrantes como también a los empleadores, ¿no? Y automáticamente la información ya estaba procesada. Es decir, porque como las preguntas son estandarizadas, entonces rápidamente se puede reunir una gran cantidad de información que puede ser fidedigna para la toma de decisiones. Sin embargo, como en todo tiene su pro, todo tiene su contra, todo tiene su ventaja, todo tiene sus desventajas. Veamos algunas desventajas también que tiene la encuesta. Como todas las preguntas son estandarizadas, es decir, a todos les pregunto exactamente lo mismo, no me permite realizar un análisis a profundidad de temas realmente que yo quisiera analizar. Es decir, si no está dentro del cuestionario, lamentablemente eso se queda fuera de control. Es decir, no me permite realizar un análisis a detalle, a profundidad de la temática que yo estoy analizando. Esa es una gran desventaja que tiene la encuesta. Otra desventaja que tiene es la dificultad para poder establecer la relación de causalidad, es decir, la relación causa-efecto. A veces usted solo tiene que quedarse con la respuesta que le dio el encuestado, pero definitivamente a veces uno se queda corto. Quisiera conocer cuáles son las relaciones causales que generaron, por ejemplo, ese problema en la comunidad. Es decir, usted como que se queda un poquito picado, ¿verdad? Es decir, se queda realmente con las ganas de haber profundizado en las causas que originaron ese problema. No considera aspectos de carácter contextual que pueden interferir en la respuesta de los encuestados. Es decir, a veces no se considera el contexto geográfico, por ejemplo, y eso de alguna manera puede constituirse en una gran desventaja que puede interferir en la respuesta del sujeto, la parte contextual, la parte del aspecto realmente en el que usted está recogiendo la información. Entonces, miren, así como tiene ventajas, también tiene algunas desventajas que como investigador es importante realmente considerarlas y tomarlas en cuenta. Otro elemento fundamental cuando se hacen las encuestas es considerar la representatividad estadística. Recuerden que decíamos que la muestra tiene que ser representativa de la población para que mis datos sean confiables, para que mis datos sean fidedignos. Desde el punto de vista de la representatividad estadística, las encuestas pueden ser de dos grandes tipos. Pueden ser encuestas estadísticamente representativas y pueden ser encuestas estadísticamente no representativas. Vamos a ver las características que tienen las unas y las características que tienen las otras desde el punto de vista estadístico. Una encuesta estadísticamente es representativa cuando definitivamente representa de manera, qué sé yo, general a la parte proporcional de la población. Si realmente es representativa esa muestra de la población, decimos que desde el punto de vista estadístico,
yo los resultados los puedo generalizar, los puedo inferir, los puedo extrapolar o los puedo generalizar. Porque la muestra es lo suficientemente, qué sé yo, constante, lo suficientemente pertinente para poder realmente estandarizar y poder extrapolar mi información. Es decir, entonces, en las muestras o en las encuestas estadísticamente representativas, la muestra es proporcional a la población. Y si tiene realmente una proporción significativa de la población, los resultados que se van a generar como producto del análisis de las encuestas me van a permitir hacer una inferencia, hacer una generalización, hacer una extrapolación de la información que estoy levantando. En cambio, las encuestas estadísticamente no representativas son aquellas que se las hace como un sondeo rápido. Es decir, son válidas solo para un determinado grupo, son válidas para un determinado grupo de encuestados. No tienen una proporcionalidad en función del tamaño de la población. Esto generalmente sucede cuando se quieren hacer los sondeos de opinión, ¿no? Generalmente ustedes saben que las encuestas que se hacen, por ejemplo, en las elecciones a boca de urna, que dicen los exit poll, ¿no? Imagínense de una población, no sé, de 14 millones de sufragantes, que si en base a una muestra, no sé, de unas 100 o 200 personas, se hace prácticamente una generalización. Es decir, estos resultados son válidos solo para ese determinado grupo de encuestados. Entonces, en las encuestas estadísticamente no representativas, no tenemos la seguridad desde el punto de vista estadístico de poder hacer inferencias, de poder extrapolar, de poder generalizar los resultados obtenidos. No dejarán de ser someros resultados, resultados generales, resultados prácticamente que me dan a mí una idea, pero muy general, muy somera, muy superficial. Entonces, en eso consisten las encuestas estadísticamente no representativas. Las encuestas estadísticamente representativas generalmente son aquellas que se utilizan en las investigaciones que tienen un enfoque cuantitativo y me permiten precisar, medir y cuantificar la opinión de los encuestados en base a las variables que yo estoy queriendo determinar. En cambio, las encuestas estadísticamente no representativas son aquellas que sirven para determinar tendencias, profundizar ideas, para poder recoger opiniones de grupos de interés, de grupos específicos, de grupos focales, pero que no reflejan el sentir de toda la población. Es decir, solo miden tendencias. Es decir, solo miden pequeños grupos de ideas, opiniones, pero yo no puedo estandarizarlas, yo no puedo extrapolarlas, yo no puedo generalizarlas, no puedo inferir ese tipo de información. Por lo tanto, la representatividad desde el punto de vista estadístico de una encuesta obedece a dos factores fundamentales. Primero, al tamaño de la muestra y segundo, a la forma como yo selecciono la muestra. El tamaño de la muestra tiene que ver con el tamaño de la población, ¿no? Es decir, a qué tamaño de la muestra yo voy a aplicar prácticamente la encuesta. Y lógicamente, en función de aquello, me determinará la confiabilidad de mis resultados. Es decir, si yo tengo una muestra, una población, qué sé yo, hablemos de 100 unidades experimentales y de esas selecciono 50, es decir, a medida que se incrementa el tamaño de la muestra en proporción a la población, generalmente los resultados van a ser mucho más confiables. Pero si el tamaño de la muestra es inferior, es pequeño, en función al tamaño de la población, asimismo, la representatividad de los resultados va a tener menor validez. Primer elemento fundamental, entonces, para determinar la representatividad estadística de la encuesta está en función del tamaño de la muestra. Es decir, en función de la proporcionalidad con la población que yo estoy queriendo aplicar mi encuesta. Y el segundo factor fundamental a considerar en la representatividad estadística de la encuesta es la forma como selecciono la muestra. Es decir, el método que utilizo para seleccionar a los encuestados o las encuestadas. Es decir, de qué forma yo realmente determino el criterio para seleccionar a los encuestados, ¿no? Y vamos a ver que eso generalmente es determinante en la confiabilidad de la encuesta. Si los voy a seleccionar al azar,
si los voy a seleccionar de manera sistemática, si los voy a analizar por cuotas, etcétera, etcétera. Vamos a analizarlo entonces más adelante. Entonces, la representatividad estadística de la encuesta depende básicamente de dos factores fundamentales. Primero, del tamaño de la muestra y segundo, de la forma, cómo yo selecciono la muestra, en dónde voy a realizar el trabajo a los encuestados. En síntesis, entonces, si yo tengo una encuesta, estadísticamente representativa y una encuesta estadísticamente no representativa, entonces el tamaño de la muestra y la selección de la muestra es determinante. Son dos factores que hay que considerarlos. En el caso de las encuestas estadísticamente representativas, tanto el tamaño de la muestra como la selección de la muestra, generalmente estarán siempre encaminadas al criterio de las probabilidades. Es decir, estamos recurriendo a la estadística para poder realmente inferir, para poder seleccionar tanto el tamaño de la muestra como el criterio para seleccionar la muestra. Es decir, entran en el campo de las probabilidades. En cambio, el tamaño de la muestra y la selección de la muestra en las encuestas estadísticamente no representativas son aquellas en donde el investigador de manera arbitraria, de manera deliberada, de manera dirigida, de manera sistemática, selecciona las muestras, selecciona el tamaño de la muestra. Es decir, él de antemano, de manera preestablecida, define cómo tomar las muestras, cómo seleccionar las muestras, a quiénes los va a muestrear. Es decir, está interviniendo entonces un criterio arbitrario, un criterio realmente que tiene que ver, en este caso, con el investigador, de manera dirigida, ¿no? Es decir, de manera deliberada, él determina un método para poder seleccionar las muestras, para poder seleccionar el tamaño de la muestra donde va a hacer entonces, en este caso, la encuesta. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Pues vamos a ver entonces primero el tamaño de la muestra. Es decir, esto lógicamente, el tamaño de la muestra en las encuestas estadísticamente representativas obedece a la teoría de probabilidades. Es decir, dividimos la población en unidades muestriales. Y por lo tanto, entonces, si hemos dividido la población en unidades muestriales, todas las unidades muestriales estarían en la capacidad de poder ser medidas, de poder ser encuestadas, porque estoy recurriendo a la teoría de las probabilidades, ¿no? Entonces, en el caso de las encuestas estadísticamente representativas, el tamaño de la muestra se lo hace en función a las probabilidades, ¿no? Y lógicamente las probabilidades están en función del tamaño de la población. Y lógicamente si yo incremento el número de muestras, lógicamente está directamente relacionado con las diferentes medidas estadísticas que se hagan. Por ejemplo, qué sé yo, si yo incremento el número de muestras, se va a disminuir el error de muestreo, ¿no? Pero va a aumentar la confiabilidad de mis resultados. A medida que se disminuye el tamaño de la población, va a incrementarse, en cambio, el error de muestreo. Pero al incrementarse el error de muestreo, también se va a disminuir el nivel de confianza de la muestra, el nivel de confianza de los resultados. Entonces, es de fundamental importancia para poder determinar el tamaño de la muestra, determinar el porcentaje del error de muestreo que yo quiero determinar, ¿no? Y lógicamente, en función del nivel de confianza que yo voy a experimentar. Hay una máxima en estadística, ustedes conocen, ustedes ya saben estadística, hay una máxima que dice que a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, se incrementa también la confiabilidad de los resultados. Eso significa que el error de muestreo va a ser menor. Entonces, repito, a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, entonces se disminuye el error de muestreo y por lo tanto aumenta la confiabilidad. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? A medida que disminuye el tamaño de la muestra, se incrementa en cambio el error de muestreo y por lo tanto disminuye el nivel de confianza de mi información. Es decir, prácticamente mi información no sería confiable y no estaría en la capacidad de poderla extrapolar, de poderla generalizar o de poderla inferir.
En cambio, en las encuestas estadísticamente no representativas, el tamaño de la muestra no está determinado por las probabilidades. Es decir, acá el investigador utiliza de manera arbitraria, de manera deliberada, un mecanismo para poder seleccionar las muestras. Y generalmente el mecanismo que utiliza es un mecanismo sistemático. El mecanismo sistemático consiste en que previamente el investigador determina un criterio para poder hacer el muestreo. Por ejemplo, vamos a suponer que está haciendo unas encuestas en una comunidad en donde realmente existe la parte baja, la parte media y la parte alta. Y dice, vamos a encuestar, 10 personas de la parte baja, vamos a encuestar unas 6 personas de la parte media y unas 4 personas de la parte alta. Es decir, él está seleccionando de manera sistemática la muestra. No está recurriendo al análisis de probabilidades. No está recurriendo a la teoría de probabilidades. Entonces, en el caso de las encuestas estadísticamente no representativas, el tamaño de la muestra no está determinado por el error de muestreo ni por el nivel de confianza, sino que está determinado de manera sistemática, de manera predeterminada, de manera incluso de la experiencia del investigador. El investigador juega mucho ahí el criterio, juega mucho la experiencia, la experticia que tiene el investigador para poder seleccionar la muestra. Dice, o va a ser, dice, por transectos. Lo voy a hacer por transectos, bajo, medio, alto. Y de esa manera determina la encuesta. Es decir, en este tipo de encuestas estadísticamente no representativas, no se recurre a la teoría de probabilidades. ¿Cómo se hace la selección de la muestra en el caso de las encuestas estadísticamente representativas? Decíamos que en el caso de las encuestas estadísticamente representativas son aquellas que obedecen entonces a la teoría de probabilidades. Y generalmente existen diferentes métodos para poder hacerla. Por ejemplo, a través del método muestreo simple, aleatorio, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste? Yo divido la población en unidades muestriales, ¿no? Primero divido entonces la población en unidades muestriales, luego a cada unidad muestrial generalmente le asigno un código o le asigno un número. Y luego entonces recurro a la teoría de probabilidades para poder hacer la selección de la muestra. Entonces, eso significa entonces que todas las muestras que conforman la población tienen la probabilidad, tienen la posibilidad de salir muestreadas. Es decir, estoy haciendo un muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico asegura objetividad y si realmente yo tengo un número representativo de muestras de la población, yo puedo hacer una generalización de los resultados. Puedo hacer una extrapolación o una inferencia de los resultados. Entonces, en las muestras estadísticamente representativas, recurro a la teoría de probabilidades. Y puedo hacer utilizando los diferentes diseños que existen, simple al azar, estratificado al azar, etcétera, etcétera. O racimos, etcétera, etcétera. Es decir, recurro yo a la teoría de probabilidades para, en este caso, tomar la muestra. Hoy en día incluso existen métodos informáticos que me permiten realmente a mí seleccionar la muestra. Tengo numeradas las unidades experimentales y luego, en función del número de unidades experimentales, voy sacando números al azar para determinar cuáles son las muestras en las cuales yo voy a realizar, por ejemplo, la encuesta. Entonces digo, por ejemplo, tengo 200 unidades experimentales, ¿no? Y de esas 200 unidades experimentales resulta ser que determino que se van a medir 50 o 60, ¿no? Entonces, en función de la teoría de probabilidad. Es decir, todas las muestras de la población están en la probabilidad de salir muestreadas. Por lo tanto, entonces, el muestreo probabilístico, cuando se hace entonces la selección de las muestras recurriendo a la estadística o recurriendo a la teoría de probabilidades, está en función del diseño experimental. Veamos el primero, muestreo simple al azar. El muestreo simple al azar. Esto generalmente se hace cuando la población es más o menos homogénea. Es decir, cuando el coeficiente de variación no es muy distante, no es muy disperso, no es muy heterogéneo. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo simple al azar? Consiste entonces en que numeramos las unidades muestriales de la población. Les ponemos un número, o les ponemos un código, o una etiqueta, y luego entonces generamos números al azar y vamos seleccionando al azar
las unidades que vamos a seleccionar, que vamos a medir dentro de la población. Ahí entonces todas las unidades de la población están en la capacidad de salir muestreadas. Eso decimos que es el muestreo simple al azar. Puede haber también el muestreo estratificado. ¿Cuándo utilizamos el muestreo estratificado? Ustedes saben, desde el punto de vista estadístico, que este tipo de muestreo utilizamos cuando la población es muy grande, cuando la población es muy heterogénea, y por lo tanto, entonces, el coeficiente de variación es muy amplio, es muy grande, es muy dispar, es muy heterogéneo. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder disminuir el coeficiente de variación, agrupamos entonces la población por estratos. Es decir, por estratos que son más o menos homogéneos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir el coeficiente de variación. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner si toda la población, sin estratificar, por ejemplo, tiene, no sé, 60% de coeficiente de variación. Y si yo realmente a esa población la logro estratificar en 3 estratos, que sean más o menos homogéneos, es decir, divido primero la población en 3 estratos más o menos homogéneos, luego en cada estrato divido en unidades experimentales, ¿no? Entonces vamos a poner en el estrato 1 hay 30 unidades experimentales, pero que son más o menos homogéneas. En el estrato 2 hay 50 y en el estrato 3 hay 80, ¿no? Pero en cada una de esas estratos o en esas subpoblaciones, generalmente el coeficiente de variación va a ser menor. Es decir, si yo tenía en toda la población un coeficiente de variación del 60%, en el momento que logro hacer la estratificación de la población, posiblemente el estrato 1 tenga un coeficiente de variación del 30%, el estrato 2 del 20%, el estrato 3 del 15%, es decir, se ha bajado considerablemente el valor del coeficiente de variación. Y una vez hecho aquello, entonces divido cada estrato en unidades muestreales y luego entonces sorteo al azar, al igual como en el muestreo simple al azar, muestreo las unidades que voy a muestrear en cada estrato. Es decir, estoy recurriendo entonces a la teoría de probabilidad. Es decir, todas las unidades de la población están en la capacidad de ser muestreadas, sino que en el segundo caso, entonces recurrimos a un muestreo estratificado. ¿Y con qué finalidad? Para poder bajar el coeficiente de variación y de esa manera, entonces, disminuir el error de muestreo y aumentar la validez o la confiabilidad de mis resultados. También se puede hacer por racimos, clústeres o conglomerados. Esto generalmente se hace cuando el investigador no tiene mucho tiempo, no tiene muchos recursos, o generalmente es muy difícil el acceso por condiciones geográficas, por condiciones de topografía, por condiciones de accesibilidad al bosque. Entonces hace un clúster, hace un racimo, en características de población que tienen más o menos homogéneas características, ¿no? Es decir, más o menos lo que está haciendo Brian, ¿no? Que nos indicaba en el Podocarpus, que él tiene realmente un clúster, ¿no? En donde prácticamente está tratando de utilizar, de encapsular dentro de esos clústeres poblaciones que sean más o menos comunes, ¿no? Es decir, no estamos recurriendo a la teoría del muestreo simple al azar ni estratificado, sino que por razones de carácter económico, financiero, por tiempo, distancia, accesibilidad, entonces estamos recurriendo a un muestreo por racimo. Sin embargo, decimos también que estamos dentro del muestreo probabilístico, porque todas están en la capacidad de salir muestreadas. En cambio, ¿a qué recurrimos en el muestreo no probabilístico? ¿Se acuerdan que decíamos que en cambio el muestreo no probabilístico es aquel en donde nosotros generalmente no utilizamos la teoría de probabilidades, ¿no? No utilizamos la teoría de probabilidades. Es decir, el investigador actúa de manera deliberada, de manera predeterminada, predefinida, para poder establecer el número de muestras que se va a realizar la encuesta estadísticamente no representativa. Es decir, recurre realmente a técnicas informales. Es decir, él directamente selecciona las muestras, ¿no? Incluso puede ser considerando algunos aspectos fundamentales. Entonces, puede ser, por ejemplo, un muestreo dirigido, en donde básicamente no depende de la teoría de probabilidades, sino que se recurre a métodos sistemáticos, ¿no? Es decir, él dice, muy bien, señores, vamos a muestrear aquí
como la situación económica está complicada, está difícil, yo no tengo muchos recursos, entonces voy a utilizar un criterio predefinido, predeterminado, para poder seleccionar las muestras. Entonces dice, por ejemplo, ¿qué sé yo? Dice, vamos a seleccionar las muestras en función del número de la población. Vamos a seleccionar la muestra en función de la cobertura vegetal de los recursos. Vamos a seleccionar la muestra en función, no sé, de la edad de los grupos etarios que existen en la comunidad. O vamos a seleccionar la muestra siguiendo un transecto, ¿no? Bajo, medio, alto. Es decir, él está direccionando, no está interviniendo la cuestión de la probabilidad, no está interviniendo la teoría de probabilidades, sino que posiblemente él, en función del conocimiento, de la experiencia, él conoce el área y entonces está determinando un criterio previamente definido, ¿no? Por lo tanto, entonces, es una selección ya informal, ¿no? Esto generalmente se utiliza tanto para investigaciones, miren, ya sea que sean cuantitativas o ya sea investigaciones de carácter cualitativo. Por ejemplo, en investigaciones sociales, ¿verdad? ¿No? Los sociólogos, por ejemplo, seleccionan actores claves, ¿no? Actores claves, ¿no? Es decir, buscan de alguna manera, tratar de direccionar las encuestas. Es decir, la encuesta estadísticamente no representativa levanta información cuantitativa y cualitativa, pero con una utilización deliberada del investigador de cómo realmente va a recoger la información. Puede seleccionar una muestra de voluntarios, por ejemplo. Dice, muy bien, voy a tratar de hacer la muestra y voy a hacer la encuesta, no sé, y elige un número determinado de personas que llegan voluntariamente, que puede ser motivados por un anuncio, por una noticia, por una cuña publicitaria. Entonces, él realmente busca la forma. ¿Cómo busca entonces en tener un grupo de voluntarios? Por ejemplo, miren ahora las encuestas que se hacen y que siempre están llegando a través de este programa que tiene Google, ¿no? Es decir, donde realmente se busca un nicho de mercado. Se busca un nicho prácticamente para poder hacer la encuesta y de manera voluntaria la gente contesta, ¿no? Es decir, entonces estamos recurriendo a un muestreo no probabilístico. Es decir, la encuesta es estadísticamente no representativa. Usted prácticamente está buscando personas que de alguna manera le pueden aportar alguna información. Entonces recurre en este caso a través de una noticia, a través de una información. Usted dice, por favor, tengan la bondad de llenarme esta encuesta, ¿no es cierto? Es decir, de manera voluntaria. Entonces, no estamos recurriendo a la teoría de probabilidades. Otra manera de seleccionar la muestra no probabilística para poder establecer una encuesta estadísticamente no representativa es a través de seleccionar la muestra de expertos, ¿no? Es decir, el investigador, de manera deliberada, elige realmente el número de personas que van a ser encuestadas, ¿no? Y las elige, por ejemplo, en función de su experiencia, en función de su currículo, en función de su hoja de vida, en función del reconocimiento que puede tener desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social. Dice, este es un referente, este es un líder, este es un docente que tiene conocimientos, este es un experto, este tiene un buen currículo, o este que realmente a mí me puede generar muy buena información, porque es experto en la materia. Entonces, está recurriendo, en este caso, a una muestra de expertos. Es decir, no está interviniendo la teoría de probabilidades. Entonces, muy bien, a ver, voy a muestrear, por ejemplo, no sé, alguien está haciendo una encuesta sobre determinar el uso de productos forestales no maderables. Entonces dice, muy bien, voy a recurrir, por ejemplo, qué sé yo, a una muestra de expertos de las instituciones públicas. Voy a recurrir a una muestra de expertos de las instituciones privadas, por ejemplo. Voy a recurrir a una lista de expertos, no sé, de las universidades, de la academia. Y voy a recurrir a una muestra de expertos de una ONG. Entonces, él de manera deliberada, de manera predeterminada, está seleccionando el grupo meta a encuestar. Entonces dice, a ver, voy a seleccionar de las empresas públicas al Ministerio del Ambiente, no sé, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, no sé, selecciona las empresas públicas. De las universidades selecciono, no sé, al docente que da la asignatura de botánica, al docente que da la asignatura de sistemática, no sé, de productos forestales no maderables. Es decir, es un experto. Y dice de las ONG, voy a seleccionar a grupos o expertos que están manejando, por ejemplo, productos forestales no maderables. Es decir, lo selecciona
en base al reconocimiento que pueden tener por su currículo, por su experiencia, por su hoja de vida. Pero no está recurriendo entonces a seleccionarlo en base a la teoría de probabilidades. Puede hacerse también el muestreo no probabilístico para las encuestas estadísticamente no representativas en base a una muestra por cuotas. No sé, ustedes han escuchado la ley de cuotas. No sé, ¿alguien ha escuchado qué es la ley de cuotas? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la ley de cuotas? A ver, ¿han escuchado? En política se maneja mucho la ley de cuotas. A ver. A ver, ¿alguien ha escuchado la ley de cuotas? No. Miren, desde hace algunos años, generalmente con la finalidad de ir quebrando, de ir deconstruyendo la brecha de género, se estableció en el país la ley de cuotas. ¿En qué consiste la ley de cuotas? De que de manera deliberada, de manera predefinida o predeterminada, se dice, muy bien, señores, a igual número de candidatos hombres, igual número de candidatas mujeres, ¿no? Entonces, a eso generalmente desde el punto de vista de las elecciones, qué sé yo, que se hacen de dignidades en el país, se llama la ley de cuotas, ¿no? Y generalmente en este tipo de ley de cuotas se pone de manifiesto las políticas de afirmación positiva. ¿En qué consisten las políticas de afirmación positiva? De dar prevalencia, de dar importancia, de dar realce, de dar mayores oportunidades a los grupos considerados como vulnerables, considerados como sensibles. Entonces, por ejemplo, en el país están considerados, gusten o no los gustes, un grupo vulnerable, qué sé yo, la cuestión del sexo femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos salarios, tienen menos puestos de dirección, y por lo tanto, entonces la ley de cuotas determina de manera predefinida que por igual número de candidatos hombres exista igual número de candidatos mujeres. Pero miren, en algunos casos no se cumple. Por ejemplo, debería ser que exista un presidente y una vicepresidenta, o exista un director y una vicedirectora, o un alcalde y una vicealcaldesa, o exista, no sé, de esa manera, ¿no? Es la razón por la cual, miren, en Loja recientemente, incluso, qué sé yo, se tuvo que elegir una nueva vicealcaldesa, ¿no? Porque en Loja, por ejemplo, el alcalde era hombre y el vicealcalde también era hombre, ¿no? Entonces, por la ley de cuotas, hicieron prácticamente una consulta desde el punto de vista jurídico, y el juez mandó a que realmente se considere la parte de la equidad, ¿no? Equidad entendida como la capacidad de dar a cada persona lo que le corresponde en función de sus necesidades o en función de sus méritos. Entonces, más o menos el muestreo de cuotas es algo similar, ¿no? Es decir, el investigador, la persona que realmente está liderando la investigación, elige de manera deliberada, de manera predefinida, predeterminada, un grupo de cuotas, es decir, un grupo de personas a quien él realmente elige encuestar. Por ejemplo, les cuento que en el caso del trabajo de investigación de esta señorita tesista que ya está a punto de graduarse en el proyecto Cinchona, por ejemplo, ella seleccionó representantes de la autoridad ambiental a nivel nacional, entonces el Ministerio del Ambiente, seleccionó representantes de la academia y seleccionó representantes de la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil seleccionó básicamente, qué sé yo, los presidentes de las juntas parroquiales, los presidentes de las juntas barriales, y a ellos prácticamente les hizo la encuesta. Es decir, existía una encuesta de manera predefinida, de manera deliberada. Entonces, estamos definiendo cuotas de poder, cuotas de poder. Por ejemplo, en algunos casos se selecciona gente que de alguna manera tenga reconocimiento y que tenga un arrastre, ¿no? Y por ejemplo, qué sé yo, estoy haciendo un trabajo de investigación sobre, no sé, sobre biodiversidad, y digo, voy a seleccionar una persona que tenga realmente un buen punto de referencia, que sea un referente en el área que estoy investigando. Entonces, a eso generalmente decimos que se trata el muestreo por cuotas, Se llaman cuotas de poder, ¿no? Es decir, en donde nosotros de manera, pues, predefinida, definimos prácticamente la forma como se va a hacer la muestra, en este caso para hacer la encuesta estadísticamente no representativa. Y finalmente, otra forma de poder seleccionar la muestra de manera no probabilística cuando se hace una encuesta estadísticamente no representativa es muestreo por conveniencia, ¿no? Es decir, este muestreo por conveniencia de alguna manera obedece, por ejemplo, a problemas de costos financieros, a problemas de distancia, a problemas de tiempo en la investigación. Es decir,
el investigador selecciona el grupo muestral en función del dinero que tiene para hacer la encuesta, ¿no? Es decir, por ejemplo, dice, imagínense, yo tengo apenas $300. Con $300, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué hace él? De manera, desde el punto de vista conveniente económicamente, y saben que voy a seleccionar 20 personas para poder hacer la encuesta. Que no tengo para más, ¿no? Desde el punto de vista de la distancia, ¿no? Dice, qué sé yo, imagínense, está muy lejos y no tengo muchos recursos, ¿no? Pues les voy a mandar por internet, lo que normalmente generalmente hace el ingeniero Hugo Sáenz, que hace el seguimiento a los graduados. Entonces él utiliza mucho las redes sociales para poder hacer la encuesta, porque si él se tiene que trasladar, no sé, al lugar donde está posiblemente el encuestado, va a salir muy caro, ¿no? Y la otra cuestión desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Yo no dispongo de mucho tiempo, miren lo que ustedes tienen ahora, ¿no? En sus trabajos de investigación de tesis, generalmente no disponen de mucho tiempo. Entonces, se puede hacer un muestreo por conveniencia, ¿no? Es decir, para tratar de recabar la información lo más urgentemente posible, pero recordemos que la encuesta va a ser estadísticamente no representativa. Es decir, esa información no va a tener confiabilidad. No voy a poder hacer una extrapolación de la información. No voy a poder hacer una generalización, una inferencia de la información. Entonces, todos esos elementos hay que considerar en el momento de hacer una encuesta. Conclusión, entonces, para ir terminando la clase del día de hoy, para que ustedes vayan teniendo tiempo, ir incorporando y este tipo de cuestiones en su metodología. Entonces, las encuestas son aquellas que pueden hacerse entonces de manera estadísticamente representativa y generalmente desde el punto de vista estadísticamente no representativa. Y que lógicamente el instrumento para poder levantar la información debe tener confiabilidad, debe tener validez y debe tener objetividad. Esos elementos son de fundamental importancia para determinar la validez y la confiabilidad de mi información. Muy bien. Bien, entonces, hasta ahí, no sé, vamos a prender las camaritas para ir terminando la clase del día de hoy. Yo les decía de que vamos a ir generando tiempo también para que ustedes dispongan para ir completando su proyecto de investigación, incorporando, por favor, las observaciones que he ido realizando. La metodología tiene que ser, verán, dije al principio, el cómo. Es decir, ¿cómo voy a ejecutar yo mis objetivos específicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez que haya quedado de la clase del día de hoy, tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. Perfecto, entonces Sí, tratemos de optimizar el tiempo. Por favor, van a tener tiempo disponible para ir completando la metodología de su proyecto de investigación de tesis, de tal manera que vayamos incorporando entonces ahora sí la metodología que corresponde a cada uno de los objetivos. Algunos proyectos de investigación prácticamente tienen su metodología bastante completa. Sin embargo, diría que a la gran mayoría les falta todavía y entonces hay que ir completando. La próxima clase voy a seguir con la segunda parte de la metodología, porque yo diría que es la parte labrada, ¿verdad?, del proyecto de investigación de tesis, porque es la que definitivamente determina el cómo hacer las cosas, lo que decía al principio. Las personas sabemos qué hacer, pero a veces es importante también saber cómo hacerlas, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a definir incluso cómo hacer una encuesta, cómo hacer un cuestionario, para de esa manera entonces levantar información. Primero, que sea confiable y que sea fidedigna para poder hacer la investigación. Así que, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, aprovechemos entonces ya para ir construyendo la metodología, porque la última exposición tiene que ser de todos los componentes del proyecto de investigación de tesis, y ahí sí lo vamos a tener que hacer en 2 sesiones de trabajo para que todos tengan el tiempo necesario para poder hacer la presentación ya de su trabajo de investigación de tesis, ya con toda la metodología, con todos los componentes del proyecto y retroalimentando todas las observaciones que les había realizado entonces en el proyecto anterior. Bien, muchísimas gracias. Entonces hasta aquí vamos a quedar. Muchísimas gracias. Les agradezco hartísimo a ustedes por permitirme realmente trabajar. Yo siempre digo que soy un afortunado de contar con estudiantes tan talentosos como ustedes que me permiten realmente intervenir, que me permiten realmente acceder y contribuir a la formación personal de ustedes, a la formación académica, a la formación realmente que es importante que se vayan generando como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Así que muchísimas gracias realmente por permitirme hoy, incluso que estamos
en esta enseñanza virtual, permitirme ingresar en sus vidas, permitirme ingresar en sus familias, que yo creo que es lo más importante que podemos tener al lado nuestro, ¿no? Si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo la próxima semana, que les vaya extraordinariamente bien, tanto en el plano familiar, en el plano académico, en el plano personal. Recuerden que la pandemia todavía continúa, tomen todas las medidas de seguridad para de esa manera también nuestra familia esté asegurada, ¿no? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, que tengan una semana bendecida, que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Que pase bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.